Tiempo y Letras presenta Villanos. Final de temporada. Capítulo 8. El bucle del terror. Que lo disfruten. Día 1. Abrí los ojos antes de que sonara la alarma. Siempre lo hago. No porque sea disciplinado, sino porque mi mente trabaja a otro nivel. Mientras otros necesitan que un aparato los despierte, yo ya estoy despierto pensando en cómo mantenerme arriba. El techo blanco de mi habitación refleja la luz tenue que entra por el ventanal. Cortinas italianas. Piso de madera natural. Silencio. Me gusta el silencio, significa que todo está en orden. Me incorporo despacio. Nada de prisas. Las prisas son para quienes llegan tarde a la vida. Camino al baño sin mirar el teléfono. No necesito notificaciones para validar mi existencia. Abro la ducha y dejo que el agua caliente corra unos segundos antes de entrar. Vapor limpio. Azulejos impecables. Espacio amplio. No podría vivir en esos baños pequeños donde apenas cabe la dignidad. El agua cae sobre mis hombros y pienso en la reunión de hoy. Gente que quiere impresionar. Gente que todavía cree que el éxito es cuestión de suerte. Pobres ilusos. Salgo, me seco con una toalla gruesa, algodón egipcio, por supuesto, y me visto con calma. Camisa planchada a la perfección. Reloj sobrio, pero caro. No necesito logotipos enormes, el verdadero lujo no grita. Bajo a la cocina. El aroma del café recién hecho llena el espacio. Me sirvo una taza sin azúcar. El azúcar es para quienes necesitan endulzar su mediocridad. Tomo un plato pequeño de fruta fresca, perfectamente cortada. Simple. Limpio. Controlado. Miro por la ventana mientras bebo el primer sorbo. La ciudad ya está en movimiento. Autos compactos, transporte público lleno, personas corriendo para no perder el día. Siempre me ha parecido curioso cómo la mayoría vive reaccionando, nunca dirigiendo. Tomo mis llaves y salgo. El sonido del motor al encender responde con precisión. Me gusta esa sensación de control. De poder avanzar cuando quiero, detenerme cuando quiero. Conduzco directo al trabajo. El tráfico intenta imponerse, pero yo siempre encuentro la manera de ir un paso adelante. Porque así funciona el mundo. Y yo entendí las reglas antes que los demás. El tráfico avanza lento, como siempre. Una fila interminable de autos modestos intentando ganar unos cuantos metros, como si eso fuera a cambiar el destino de sus vidas. Miro a mi izquierda. Un hombre en un sedán viejo, corbata mal ajustada, expresión resignada. Seguro piensa que hoy será su día. Sonrío. La ilusión es el combustible más barato del mundo. A la derecha, una mujer maquillándose en el retrovisor. Multitarea desesperada. Pretenden conquistar el mundo mientras apenas logran organizar su mañana. Cambio de carril sin titubear. Dudar es un lujo que no me permito. Los demás frenan, yo avanzo. Paso frente a una parada de autobús. Gente acumulada, hombros caídos, cafés de cartón en la mano. Todos iguales. Todos intercambiables. Siempre me he preguntado si alguno de ellos sospecha que su vida entera cabe en una hoja de cálculo irrelevante. El semáforo cambia. Arranco primero. El edificio aparece a lo lejos, elevándose por encima del resto como debe ser. Vidrio, acero, altura. Me gusta trabajar en los pisos altos. No es solo una cuestión de vista, es una cuestión de jerarquía. Entro al estacionamiento subterráneo. Silencio ordenado. Mi espacio reservado me espera, libre, como siempre. Subo al lobby. Mármol brillante. Aire frío perfectamente calibrado. La recepcionista levanta la vista. Buenos días, señor, dice con esa sonrisa entrenada. Asiento apenas. No todos merecen una respuesta completa. Camino hacia los elevadores. Un grupo de empleados espera. Trajes económicos, zapatos gastados, conversaciones pequeñas sobre series y descuentos. Me coloco al frente sin pedir permiso. Nadie dice nada. Nunca dicen nada. El elevador llega. Los primeros pisos se vacían rápido. Departamentos operativos. Recursos humanos. Soporte.
Capas necesarias, supongo, pero reemplazables. Cada número que se ilumina es un filtro. Un tamiz que separa a los que ejecutan de los que deciden. Cuando finalmente el elevador queda casi vacío, solo quedamos dos personas. Yo y el silencio. El panel marca los pisos más altos. Ahí es donde el aire es distinto. Ahí es donde realmente se respira poder. Las puertas se abren. Y camino hacia mi oficina. El reloj marcaba el mediodía cuando decidí salir. Podría haber fumado en los jardines de la planta alta, en ese espacio limpio y discreto con vista privilegiada de la ciudad, pero ese día quise bajar, sentir la calle y recordarme por qué estoy donde estoy. El aire allá abajo es distinto, más denso, más real, como si pesara un poco más en los pulmones. Encendí el cigarrillo y di la primera calada con calma, pensando que observar desde arriba es un privilegio, pero hacerlo desde abajo resulta un ejercicio interesante, casi como estudiar una especie en su hábitat natural. La gente iba y venía con prisa, camisas arrugadas, mochilas desgastadas, zapatos que ya habían visto demasiados lunes, rostros tensos y ojeras profundas en cuerpos que parecían cargar algo más pesado que sus propias vidas. Exhalé humo mientras un hombre discutía por teléfono gesticulando exageradamente, una mujer cruzaba la calle con el maquillaje cuarteado por el calor y un joven con traje barato se miraba en una ventana intentando convencerse de algo que ni él mismo parecía creer. Todos esforzándose por parecer más de lo que son. Fue a mitad del cigarrillo cuando lo vi, apoyado contra un poste a unos metros de mí, con ropa sucia, pantalones demasiado grandes, zapatos abiertos en la punta y la piel curtida por el sol y la negligencia. Sus ojos estaban perdidos, como si miraran algo que nadie más podía ver, y me produjo un rechazo inmediato, aunque no fue eso lo que me hizo quedarme observándolo, sino su cuello. A la altura de la garganta sobresalía una protuberancia antinatural, una bola irregular bajo la piel, tensa y brillante, que no parecía simple inflamación sino algo distinto, algo que no encajaba. Tragué saliva sin darme cuenta y entonces noté que la bola parecía desplazarse levemente, un movimiento mínimo pero constante, como si algo dentro intentara acomodarse, como si respirara. Sentí un cosquilleo desagradable en los oídos, no un sonido claro sino una vibración baja, casi imaginaria, como un murmullo atrapado bajo el agua. Parpadeé y la cosa volvió a moverse. En ese momento el hombre levantó la cabeza y sus ojos se clavaron en los míos. No había súplica ni rabia, solo una conciencia incómoda, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando, como si me hubiera estado observando desde antes. Sostuvimos la mirada más tiempo del que me habría gustado y el ruido de la ciudad pareció apagarse. Sentí algo extraño en el pecho, no miedo exactamente, sino una irritación ansiosa, una incomodidad difícil de clasificar, asco mezclado con algo más profundo. Fui yo quien desvió la mirada primero. Apreté el cigarrillo contra el suelo antes de terminarlo y lo pisé con más fuerza de la necesaria mientras el humo aún salía. No tenía sentido quedarse ahí. Me ajusté la chaqueta y regresé al edificio sin mirar atrás, pero mientras cruzaba la puerta de cristal tuve la absurda sensación de que algo, allá afuera, había empezado a moverse, y no precisamente en su cuello. Día 2. Volví a abrir los ojos antes de que sonara la alarma, exactamente igual que el día anterior. El mismo techo blanco sobre mí, la misma luz filtrándose por las cortinas y el mismo silencio limpio envolviendo la habitación. Me incorporé con la seguridad habitual, aunque algo no terminaba de encajar. Había dormido lo suficiente, de eso estaba seguro, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera corrido una maratón invisible durante la noche. Me llevé la mano al rostro y noté la piel tibia, un leve mareo me obligó a permanecer sentado unos segundos más de lo normal, intentando convencerme de que no era nada grave. Me puse de pie y fui al baño, donde ocurrió algo absurdo, abrí la llave equivocada y el agua fría me golpeó el pecho con violencia. Fruncí el ceño porque siempre recuerdo cuál es la caliente, siempre, y sin embargo tuve que girar la otra llave con impaciencia, murmurando que solo era una distracción. El vapor llenó el espacio, pero incluso el agua caliente me resultó menos reconfortante que de costumbre, como si la temperatura no lograra penetrar del todo en mi cuerpo. Me vestí igual que el día anterior y bajé a la cocina. El café estaba recién hecho, negro e intenso. Di el primer sorbo y lo sentí demasiado amargo, observé la taza como si me hubiera traicionado,
pero me negué a ponerle azúcar porque no iba a alterar mis hábitos por una percepción momentánea. Volví a beberlo forzando el gesto impasible, aunque sabía distinto. La fruta también parecía menos fresca, o tal vez era mi lengua la que había cambiado. Conduje al trabajo con la precisión de siempre, aunque el ruido de la ciudad me resultaba más invasivo, más agudo, como si cada sonido tuviera filo. Al llegar a la oficina intenté concentrarme, abrí informes, respondí correos, revisé cifras, pero las letras parecían moverse apenas en la pantalla y entonces lo escuché. Ese sonido no venía de afuera, venía de dentro, una vibración baja e irregular, como un murmullo atrapado en un espacio húmedo, exactamente el mismo que había percibido el día anterior cuando observé a aquel hombre. Tragué saliva y el sonido persistió. Me puse de pie bruscamente y caminé por la oficina intentando sacudirme la sensación, respiré profundo, inhalé, exhalé, pero nada cambió. Me acerqué a la ventana y desde lo alto la ciudad parecía pequeña, controlable, así que busqué con la mirada el poste donde lo había visto. Estaba en el mismo lugar, pero él ya no estaba. Sentí un alivio inmediato, casi infantil, y murmuré que no importaba, que era una escoria menos en el mundo, pero apenas terminé la frase el sonido se intensificó y dejó de ser un murmullo para convertirse en un zumbido que vibraba detrás de mis ojos. Me llevé la mano a la cabeza cuando el dolor llegó de golpe, brutal, como si algo presionara desde dentro buscando espacio, una pulsación profunda y húmeda que deformó el entorno ante mí. El suelo pareció inclinarse, la oficina se distorsionó y traté de sostenerme del escritorio, pero mis piernas no respondieron, el zumbido se convirtió en un estruendo interno y, sin más, todo se apagó. Desperté en una habitación blanca que no reconocí al principio, el techo no era el mío, el olor tampoco, y el silencio tenía esa limpieza artificial que solo existe en los hospitales. No estaba en mi cuarto. Estaba en una cama ajena, con una pulsera en la muñeca y una sensación extraña de haber sido desplazado de mi propia vida. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la oficina, que el desmayo no había sido simple estrés, que había algo más. Siempre hay algo más. El diagnóstico llegó envuelto en palabras técnicas, frías, perfectamente pronunciadas, como si la precisión pudiera suavizar el golpe, un tumor cerebral maligno, avanzado, agresivo. Recuerdo haberlos mirado con incredulidad, esperando que corrigieran el nombre, que revisaran el expediente, que descubrieran que no hablaban de mí. Precisamente de mí. Luego añadieron que la masa ya comenzaba a extenderse hacia la parte baja, comprometiendo estructuras cercanas a la garganta, y que en cuestión de meses podría notarse externamente. Meses, dijeron, como si el tiempo aún fuera negociable. No tardaron ni 3. El bulto apareció primero como una leve elevación bajo la piel, algo casi imperceptible que podía disimularse con la postura adecuada. Después se volvió evidente. Luego imposible de ignorar. Crecía sin prisa pero sin pausa, y cada mañana lo observaba en el espejo como quien presencia una invasión silenciosa, la piel tensa, la simetría rota, la imagen devolviéndome una versión deformada de lo que había sido. Intenté mantener la compostura, los cuellos altos ayudaban, la iluminación estratégica también, pero el cuerpo no entiende de reputaciones ni de orgullo. En el trabajo fueron amables al principio. Llamadas breves, correos con frases pulidas sobre apoyo y solidaridad que se leían bien pero pesaban poco. Hasta que hablamos de dinero. Entonces me recordaron, con una cordialidad impecable, que yo era asesor independiente, sin contrato laboral directo, sin cobertura médica empresarial. Lamentamos la situación, dijeron, y comprendí que las palabras, por bien pronunciadas que estén, no pagan hospitales. Vendí el automóvil primero, y fue rápido, casi insultantemente rápido, como si el mundo hubiera estado esperando mi caída. Después empeñé relojes, cadenas, anillos de oro que alguna vez consideré símbolos de éxito, todo reducido a cifras urgentes que apenas compraban tiempo. El departamento fue lo último que resistió, pero incluso ese lujo se volvió insostenible y terminé mudándome a una zona que, en otro tiempo, habría mirado desde la ventana de mi oficina con desdén, calles más estrechas, fachadas desgastadas, ruido constante que se filtraba por las paredes delgadas. Mientras tanto, el bulto en mi garganta seguía creciendo. Ya no era solo estético. Mi voz comenzó a cambiar, perdió firmeza, perdió claridad, y a veces se quebraba sin previo aviso,
como si las palabras tropezaran antes de nacer. Otras veces simplemente no salía nada. Intenté mantener a mis clientes, fingir normalidad, sostener reuniones como si el mundo no se estuviera cerrando alrededor de mi cuello, pero no funcionó. Las miradas se desviaban inevitablemente hacia esa deformidad que parecía latir bajo la piel, y mis frases salían arrastradas, torpes, traicionándome. Finalmente me pidieron que descansara. No fue una sugerencia. Sin trabajo fijo y con una apariencia que incomodaba, buscar empleo se convirtió en un ejercicio humillante. Nadie decía nada abiertamente, pero lo veía en sus gestos, en esa pausa incómoda cuando levantaban la vista hacia mi garganta antes de volver a bajarla con prisa, como si mi enfermedad fuera contagiosa, como si mi caída pudiera rozarlos. Viví de mis ahorros, viendo cómo la cifra descendía con una lógica implacable, cada mes quedaba menos, cada semana parecía evaporarse más rápido. Pero lo peor no era el dinero ni la incertidumbre de cuánto tiempo podría sostenerme. Lo peor era el espejo. Porque cada día, al enfrentarme a mi reflejo, ese bulto en la garganta parecía distinto. No más grande únicamente, sino diferente, como si hubiera cambiado de posición durante la noche. Había instantes en los que juraría que se movía. No era una ilusión óptica ni un exceso de imaginación, la piel se tensaba desde dentro con una presión sutil pero inconfundible, como si algo buscara acomodarse, empujar, encontrar espacio para respirar bajo mi carne. Me quedaba inmóvil observando ese leve desplazamiento, conteniendo el aire, esperando que se detuviera, pero la sensación persistía con una naturalidad inquietante. Y el sonido seguía ahí. Ese sonido desagradable nunca desapareció. Era una vibración húmeda, irregular, obstinada, que a veces se percibía baja como un murmullo lejano y otra se volvía más clara, más cercana, como si resonara atrapada en una cavidad estrecha. Ya no podía convencerme de que provenía de algún rincón abstracto de mi mente. Venía de un punto concreto. De ahí. De la bola que deformaba mi garganta. En los momentos de mayor silencio, cuando la ciudad callaba y la noche se extendía espesa alrededor del apartamento, la deformidad parecía palpitar con intención propia. No era solo el latido de la sangre, tenía un ritmo distinto, una cadencia ajena, como si respondiera a otra lógica. Había noches en que podía jurar que el sonido reaccionaba a mis pensamientos, intensificándose cuando el miedo me atravesaba, aquietándose cuando intentaba ignorarlo. Entonces una idea comenzó a insinuarse, lenta y perturbadora. Tal vez no se trataba únicamente de una enfermedad. Tal vez no estaba solo dentro de mi cuerpo. Tal vez no estaba muriendo. Tal vez estaba habitado. Un año después. Sin carro, sin privilegios, acudí a mi revisión en un hospital público saturado. Pasillos llenos, sillas metálicas ocupadas por cuerpos cansados, un olor agrio mezclado con desinfectante barato y sudor. Esperé más de lo debido. Cuando finalmente me llamaron, el médico apenas levantó la vista del expediente. Sus palabras eran correctas, medidas, pero en sus ojos no había esperanza. No había muchas opciones, el tumor avanzaba, el tratamiento era limitado. Asentí como quien recibe una condena invisible y salí del hospital con el aire más pesado de lo habitual. Subí al transporte público. El calor, el olor, la gente apretujándome, empujándose unos a otros, todo me resultaba intolerable. Sentí las miradas de desprecio, primero curiosidad, luego incomodidad, finalmente rechazo directo. Sus ojos no se apartaban de mi garganta. Mi bulto, la protuberancia que había crecido durante meses, parecía más grande, más tensa, más viva. Y el sonido comenzó otra vez, húmedo, vibrante, insoportable. Me bajé antes de mi parada, caminando por las calles para intentar recuperar el aliento, pero el zumbido se intensificaba, golpeando dentro de mi cabeza. Me apoyé en el primer poste que encontré para no caer, esperando unos segundos para recomponerme, pero la vibración se movía bajo la piel, insistente, persistente. Al levantar la mirada, lo vi al otro lado de la calle. Un hombre elegante, traje perfecto, zapatos impecables, cigarrillo entre los dedos. Algo en él me resultaba extrañamente familiar, demasiado familiar, pero mi memoria, erosionada por el tumor, no alcanzaba a reconstruirlo. Entonces levantó los ojos y me miró. No a mí, no del todo,
sino a mi garganta, al bulto. Y el sonido dentro de mi cabeza explotó. La bola se movió con fuerza, como si reaccionara, como si supiera. Sus ojos reflejaban desagrado, rechazo, superioridad, y sin perderme de vista, apagó el cigarrillo y lo tiró al suelo antes de alejarse. Yo seguí allí, temblando, con la cabeza doliendo, y por un instante tuve la horrible sensación de que ya había estado exactamente en ese lugar, viendo esa misma mirada, sintiendo el mismo zumbido y el mismo desdén. Después de que aquel hombre elegante se alejó, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y continué caminando. Cada paso era un esfuerzo titánico, el malestar me atacaba con más fuerza, la debilidad me doblaba la espalda y el sonido crecía dentro de mi cabeza, implacable, húmedo, como si algo vivo vibrara bajo la piel de mi garganta. Pasé por un parque sucio, descuidado, con bancos gastados y basura acumulada en los rincones. Me senté en uno de ellos, esperando que el descanso amainara el dolor, que aliviara aunque fuera un instante la presión del tumor, la vibración, la bola que parecía tener vida propia. Pero en cuanto me acomodé, el zumbido se intensificó, el dolor se volvió insoportable, sin advertencia, me derrumbé sobre el piso, temblando, con la cabeza girando y el mundo apagándose a mi alrededor. Poco antes de perder el conocimiento escuché pasos a mi lado. Primero uno femenino, luego uno masculino. La voz de mujer cortó el aire con desdén: ¡qué asco! La voz masculina, seca, indiferente, dijo con claridad: no importa, una escoria menos en el mundo. Esas fueron las últimas palabras que escuché. El sonido desapareció. El mundo se apagó. Y entonces, desperté. Día 1. Abrió los ojos antes de que sonara la alarma. El techo blanco de la habitación lo recibió con la misma perfección de siempre, la luz filtrándose con precisión por las cortinas, el silencio intacto, casi ceremonial. La cama de sábanas impecables reforzaba esa sensación de orden absoluto, de dominio total sobre el espacio. Cada objeto estaba en su lugar. Cada detalle obedecía a una lógica que él creía controlar. Se incorporó sin prisa, con la seguridad de quien nunca duda de su posición en el mundo. Caminó hacia el baño mientras el aroma del jabón de lujo impregnaba el ambiente. Frente al espejo, el reflejo le devolvió un rostro firme, confiado, con esa sombra de arrogancia que se confunde con éxito. Abrió la ducha y dejó correr el agua caliente unos segundos antes de entrar, repitiendo el ritual exacto de cada mañana, como si ese gesto confirmara que el mundo seguía funcionando a su medida. Más tarde descendió a la cocina. El café recién hecho desprendía un aroma intenso. La fruta, perfectamente cortada, aguardaba en el plato. Todo estaba donde debía estar. Todo le pertenecía. Todo respondía a su voluntad sin resistencia. Encendió el motor del automóvil y sintió la vibración precisa bajo las manos. Respiró con satisfacción mientras arrancaba, convencido de que el día sería una extensión natural de su dominio, de que seguiría por encima de los demás, intacto. Sin embargo, en algún lugar muy profundo, algo comenzó a vibrar otra vez. No era un pensamiento claro ni una molestia definida, apenas una sensación mínima, casi imperceptible, una inquietud que parecía emerger desde una zona que no lograba identificar. Y aunque no podía nombrarla, supo que regresaría. El bucle acababa de comenzar de nuevo. Hasta aquí. El bucle del terror. Esperamos les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. En Tiempo y Letras agradecemos su tiempo y preferencia. Gracias.